Muy buenos días. Una pregunta que las madres siempre hacen en los diferentes servicios de salud es ¿por qué un niño se cansa cuando tiene una infección respiratoria? ¿Por qué se agrava más rápido? ¿Por qué hay que correr a un servicio de urgencia? ¿Por qué tuvieron que colocarle oxígeno? ¿O por qué tuvieron que ingresarlo en una unidad de cuidados intensivos? La respuesta es sencilla. Depende del estado respiratorio del niño y de las características de la vía respiratoria. Y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Las características de la vía respiratoria del adulto y sus diferencias con la vía respiratoria del niño. En condiciones anatómicas, la vía respiratoria es un conducto de tubos que tiene como objetivo, a partir de las fosas nasales, llevar el aire hacia los pulmones, pasando por diferentes segmentos. El primero en la nariz, hacia la parte posterior, se llama nasofaringe. Se continúa en un espacio entre la nariz y la boca llamada orofaringe y entre la boca y la laringe llamada hipofaringe. Esta es una vía de conducción que va a transportar el aire a través de estas cavidades hacia la vía respiratoria inferior, pasando por otro segmento que se llama la laringe, donde existe una estructura que actúa como válvula y permite el paso del aire hacia la tráquea y los pulmones, o si se cierra, el paso del alimento hacia el esófago y el estómago para cumplir con esa función digestiva. Entonces, hasta ahí hemos tenido que existen unas vías aéreas que son de conducción de las fosas nasales hasta la hipofaringe, llegando a la tráquea hasta los bronquios. Hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo vienen unos bronquios grandes, llamados bronquios fuentes, que se continúan con bronquios lobares, bronquios segmentarios, después vienen bronquiolos terminales respiratorios, ductos, sacos alveolares y alveolos. Ya a partir de esa porción de los bronquios, en los cuales son más delgados, esas ya empiezan a constituirse las vías aéreas de intercambio, donde va a pasar aire que lleva oxígeno y va a llegar hasta los alveolos, donde existe una red de capilares que traen sangre sin oxígeno desde la parte derecha del corazón para recibir ese oxígeno que pasa hacia la sangre y intercambiarlo por algo que se llama dióxido de carbono, producto del metabolismo celular, para ser enviado hacia el exterior. Esto se llama respiración externa. En resumen, viene siendo el ingreso del aire para entregarnos el oxígeno y la salida del dióxido de carbono hacia el exterior, respiración externa. Viene algo que se llama respiración interna y es el paso de la sangre de los alveolos hacia los capilares y regresan hasta la aurícula izquierda, donde pasa a la aorta, y de la aorta se distribuye por todo el cuerpo, cumpliendo esa labor importante de entregar oxígeno a los tejidos para cumplir con todas esas funciones metabólicas. Ese proceso dinámico de ingresar el aire se llama inspiración y de salir el aire se llama expiración. En un adulto, digamos que las fosas nasales tienen una estructura definida. La orofaringe la cavidad oral tiene una lengua que es proporcionalmente con un tamaño inferior al tamaño de la boca. Los cartílagos a nivel de laringe y tráquea son estables y la distribución de tubos a lo largo de la vía respiratoria pequeña está bien definida y tiene unos buenos canales de comunicación y tiene una estructura formada por colágeno, elastina, que permite que se distienda y que se retraiga durante el acto de inspiración y expiración. Entonces, hasta aquí vamos bien. Por otro lado, si miramos el tórax de un adulto tiene unas costillas que son estables y unos músculos que son digamos muy activos y tienen una gran reserva de energía, y tiene un músculo en la parte inferior llamado diafragma que contribuye a bajar cuando metemos el aire y a subir cuando expulsamos el aire, permitiendo algo que se llama volúmenes pulmonares y logrando algo que se llama distensibilidad pulmonar. Entonces, esas son las características que permiten que un adulto y un niño grande, un adolescente, tengan una buena función respiratoria. En el caso del niño existen unas consideraciones anatómicas que son diferentes. Las fosas nasales son más pequeñas. La lengua es proporcionalmente más grande
comparado con el tamaño de la boca. Por otro lado, las ramas del maxilar son más cortas, haciendo que la boca sea incapaz de lograr una apertura que garantice de pronto una mejor eficacia en un acto de respirar. Si miramos, de igual manera, la laringe es más anterior y los cartílagos son más colapsables. La epiglotis tiene una forma de omega que la hace ineficaz en el acto de respirar. Por otro lado, el calibre de la vía respiratoria es mucho más pequeño, la proporción de glándulas y la proporción de producción de moco es mayor, la disposición de colágeno, elastina y cartílago es menor, haciendo que tengan tendencia al colapso, lo cual en un niño que tiene una infección respiratoria, poco a poco dicha resistencia y dicha capacidad de llenarse y de vaciarse va a disminuirse, produciéndose algo que se llama atelectasia, lo que va comprometiendo la capacidad del pulmón para lograr unos volúmenes efectivos que entreguen más oxígeno a la sangre. A su vez, digamos que tiene ineficacia o tiene menor proporción de canales colaterales de ventilación, lo que hace que al vaciarse el oxígeno del alveolo no tenga conductos alternos que le permitan recibir oxígeno para poder transportarlo a la sangre. De otro lado, los cartílagos costales son más delgados, son colapsables y los músculos son más delgaditos y tienen menor capacidad de contraerse y dilatarse para lograr unos volúmenes pulmonares que ayuden al niño durante el acto respiratorio. Finalmente, va a tener un diafragma que es horizontal, que es más delgado, que tiene pocas células como las mitocondrias que tengan reserva de oxígeno suficiente para aguantar horas o días, lo que finalmente conlleva a que el niño se fatigue, tenga disminución de los niveles de oxígeno en sangre. Hay una lucha entre el tórax, porque el tórax es muy distensible, es muy flexible, y los pulmones son colapsables, entonces no logran los volúmenes. Toda la suma de estas condiciones hace que el niño se canse y evidentemente haga signos de alarma como la somnolencia, letargia o inconsciencia, convulsiones, vomite todo y no pueda beber. Todo esto secundario a esta disminución en los niveles de oxígeno en sangre llamado hipoxemia y a esa disminución de oxígeno en los tejidos llamado hipoxia, lo que hace que entremos en unas condiciones metabólicas o bioquímicas de la sangre que contribuye a un mayor nivel de ácido, lo cual va a afectar el centro respiratorio y finalmente va a conllevar a algo que se llama falla respiratoria, lo que de no intervenirse, de no manejarse adecuadamente, contribuyendo a aumentar la presión en las vías respiratorias, a disminuir, digamos, el estancamiento por secreciones, a optimizar la eficacia de los músculos respiratorios, inevitablemente conllevará al deterioro y eventualmente al fallecimiento del niño. Estas son las características que diferencian a un niño de un adulto. ¿Y esto a qué nos lleva? A un aspecto muy importante a tener en cuenta, y es identificar de manera temprana factores de riesgo que en un niño, si es recién nacido o es menor de 2 años, si no está vacunado, si está desnutrido, si tiene un cuadro clínico menor de 15 días, con síntomas de vías respiratorias altas, que progresa con o sin fiebre y acompañado de dificultad respiratoria, eso se ubica dentro de un espectro llamado infección respiratoria aguda, dentro de los cuales en el lactante y en el niño pequeño la neumonía y la bronquiolitis son los principales protagonistas. Toda esta reacción inflamatoria secundaria a la defensa que el pulmón, la vía respiratoria y todo el sistema inmunitario ejercen contra estos agresores conlleva a una reacción en cadena que compromete la función de toda esta vía aérea, de todos los grupos musculares, de la reja torácica, del diafragma, que finalmente hace que en cuestión de minutos u horas el niño se torne somnoliento, letárgico, inconsciente, tienda a realizar apnea o pausas para respirar, puede convulsionar y se puede morir. Cuando un niño presenta clínica respiratoria sugestiva de una infección, es necesario la valoración por el médico, es necesario anticiparse a esta serie de fenómenos, puesto que ya cuando están instalados es muy poco el tiempo y la distancia
de los centros de atención en salud, la disponibilidad de transporte, las vías de acceso, pueden en un momento determinado contribuir a que sea insuficiente el tiempo para lograr la atención del niño. Tenlo en cuenta, mamá, papá, equipo de salud, siempre es bueno identificar el riesgo porque se compromete la vida. Muchas gracias.